Me pregunta Francisco Avilés. Me gustaría saber tu opinión real y honesta de si pudieras volver al pasado con tu experiencia de hoy. ¿Sabrías llegar realmente a tu límite? ¿A qué edad más o menos? Sé que es una hipótesis, pero siendo honesto, ¿cuál crees que sería? Y por último, ¿en qué distancia te encuentras más cómodo o te sientes más competitivo, tanto por tus características como por tus gustos? Muchas gracias y espero la respuesta en un vídeo tuyo. Bueno, Francisco, pues aquí vas a tener la respuesta a estas varias preguntas que me comentas. Vamos a ver. Si sabría volver, si podría encontrar mi límite con mi experiencia de ahora. La verdad es que, siendo honesto, como tú me pides y me comentas al principio de la pregunta, la verdad es que para que un atleta, ya no hablando de mí, sino hablando en general, ¿vale? Desde mi opinión, para que un corredor, para que una persona encuentre su límite como atleta, ha de empezar a correr, ha de empezar a practicar el atletismo mucho antes de lo que empecé yo. Yo empecé a correr con 22 años. Con 22 años. Yo ya era demasiado viejo, como se dice. Con 22 años no eres viejo, pero para comenzar en el atletismo y llegar a tu máximo nivel, sea cual sea tu máximo nivel, has de comenzar a los 12, 13 años. O sea, cuando empiezas a formarte como un jugador de fútbol, igual que un jugador de fútbol. Empiezan desde alevines, benjamines, y van subiendo. Ahí tú empiezas a desarrollar unas cualidades y empiezas a desarrollar una velocidad y unas cualidades en tu cuerpo que luego transformas en llegar a tu máximo nivel cuando empiezas a tener a partir ya de los 20 años, ¿vale? Pero ese periodo de formación desde los, pongamos, 10 años hasta los 20, esos 10 años que hay ahí, de 10 a 20 años, por poner unas cifras claras, yo no lo tuve. Es más, yo durante los años de 16 años a 21 años estuve yéndome de fiesta y pasándomelo de categoría, como se diría ahora, ¿no? No estuve entrenando ni practicando deporte ni nada de eso, ¿no? Estaba trabajando y los fines de semana yéndome de fiesta, como todo el mundo, ¿no? En aquella época de los años 90, o como casi todo el mundo. Pero volviendo a la pregunta en la que tú me dices, yo comencé a correr prácticamente cuando estuve en la mili. En la mili empecé a entrenar todos los días, o sea, ya hacíamos gimnasia todos los días, y hacíamos todos los días entrenamientos cuando estaba en la COE número 7 de Palma de Mallorca, y ahí empecé a tener hábitos deportivos. A partir de ahí, cuando volví de la mili, me apunté a un gimnasio para no perder la forma y me introduje en el mundo este de las carreras populares, pero siendo un corredor popular. O sea, yo la primera carrera que corrí, el maratón de Benidorm, hice 3 horas 29 minutos. Yo fui allí a ser un finisher. Yo fui allí a terminar la maratón. Ese era mi objetivo, terminar el maratón. Y a partir de ahí, pues esto me enganchó, y con 22 años, en el año 1996, yo empecé a correr carreras, y llegué en el año 98, 2 años después, ya estaba haciendo 1 hora 10 en media maratón. O sea, con lo cual yo tenía unas cualidades físicas, porque en 2 años, en el 98, finales del 98, yo ya estaba haciendo 1 hora 10 en media maratón. Y también he de decir que, por ejemplo, esto es una anécdota, pero hay que decirlo, cuando yo iba a tercero o cuarto de GB, se organizó una carrera en el colegio donde yo iba, en el González Vera, en el que corrían diferentes cursos, más mayores que yo y menos también. Y yo quedé el segundo de aquella carrera, no lo olvidaré nunca, porque tengo una medalla esa de plata en casa, ¿no? Entonces, yo tenía cualidades. No había corrido nunca una carrera, y esa carrera la corrí y quedé el segundo. Y luego, cuando estaba en la mili también, se organizó una carrera de 10 kilómetros por equipos y tal, y yo no había corrido nunca, y corrí como parte del equipo, y ganamos la carrera aquella también, ¿no? O sea que cualidades yo físicas tenía, motor tenía dentro, pero como nunca lo había trabajado hasta los 22 años que empecé a correr, pues ya ese motor, ya dijéramos, no iba a dar su máximo rendimiento nunca,
porque no había tenido antes un periodo de aprendizaje y de adaptación y de sacarle y poner ese motor a punto para poder a partir de los 20 años meter caña. Yo empecé demasiado tarde en las carreras, por lo tanto yo nunca podré saber hasta dónde hubiera llegado si hubiera empezado con 10 años a correr, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. A partir de ahí, yo a partir de los 22 años empecé a entrenar como un corredor popular todo lo mejor que supe y todo lo mejor que pude, dentro de que yo tenía que trabajar 8 o 10 horas de lunes a sábado en diferentes trabajos, siempre trabajos muy físicos y siempre trabajos que me lastraban mucho el entrenamiento. Pero dentro de esas, dijéramos, condiciones personales que yo tenía, laborales, pues intenté hacer lo mejor que pude. Y yo creo que llegué a mis límites de en aquel momento de lo que se podía llegar, con las zapatillas que había en aquel momento, con los conocimientos de entrenamiento que yo tenía en aquel momento y con el tiempo que yo tenía en aquel momento. Yo lo di todo por llegar a mis límites. Y a lo mejor, pues bueno, también tuve algo de mala suerte en diferentes carreras o diferentes circunstancias que hubiera podido hacer mejores marcas en ese momento, pero esos son historias que ya no se pueden cambiar, ¿no? Pero tú me pides si se pudiera volver al pasado. Si se pudiera volver al pasado y yo volviera al año 2000, por ejemplo, cuando tenía 24 años y estaba haciendo 1 hora 10 en media maratón y acababa de hacer 2 horas 34:00 en el maratón de París, estamos hablando del año 2000. En el año 2000 yo intenté entrenar todo lo mejor que pude y todo lo mejor que sabía, pero realmente el trabajo que tenía no me permitía entrenar más y no me permitía exprimirme más, porque lo intentaba entrenar por la mañana y por la tarde, y a las 2 semanas estaba destrozado físicamente, porque era imposible levantarse a las 5 de la mañana, irte a trabajar a las 8, acabar a las 7 de la tarde y luego irte a entrenar otra vez a las 8 de la tarde. Eso no hay nadie que lo aguante durante más de 2 semanas, a no ser que seas alguien súper extraordinario, que yo no lo soy, ¿vale? Entonces, con los trabajos que yo tenía en aquel momento, yo era imposible que encontrara, buscara estos límites que tú me pides. Yo encontré los límites dentro de mis condiciones personales y realmente yo estoy contento de eso que hice, ¿no? Estoy contento de lo que pude hacer con esas circunstancias, porque es que decir, no, es que si hubiera tenido más tiempo para entrenar, hubiera podido llegar, pues seguramente, claro que sí, que hubiera podido para llegar, pero en aquel momento yo recuerdo muy bien aquel año 2000 y hasta el 2005, que trabajaba en un supermercado, que trabajaba de lunes a sábado, que muchas veces yo trabajaba a lo mejor de 7 a 2 o de 6 a 3 los sábados y los viernes, y cuando me iba para casa y yo con toda la ilusión de irme a entrenar, me venía el jefe y me decía, Javi, esta tarde tienes que venir a hacer 3 horas porque ha fallado esta persona y tienes que venir 3 horas y tal el sábado por la tarde. Che, pero si yo me voy esta tarde a correr una carrera, son las 3 de la tarde del sábado, esta tarde tengo que ir a correr una carrera popular y tal. Que no, que tienes que venir y tal. Y así muchas veces, muchos sábados, muchos viernes, en ese plan, ¿vale? Entonces, claro, eso te va generando ahí, y al final ese trabajo lo dejé en el 2005, cuando pude dejarlo, cuando tuve el préstamo del coche que había pedido 1.800.000 pesetas para comprarme el Clio, y lo estuve pagando durante 5 años. Cuando me liberé de ese préstamo, entonces pude decir, mira, voy a buscarme otro trabajo, que aunque sea un trabajo inestable, pero por lo menos puedo tener un poco más de tiempo para mí. Y eso hice. Cuando tuve el préstamo pagado y ya pude buscarme otro trabajo, aunque fuera inestable, ya he dicho, que se acabara, pues me dejé ese trabajo fijo, que era, me estaban puteando así de claro, siempre, a todas horas con los horarios, siempre puteándome con los horarios, y eso me generaba mucha frustración a mí, y me fui a otro trabajo que era inestable, pero que era la construcción, pero bueno, pues pude hacer otras cosas y otras actividades en aquel momento gracias a ese trabajo que estuve haciendo hasta el 2009, hasta que vino la crisis de la construcción. Pues estuvimos ahí trabajando de yesaire con unos amigos de Genovés que me enseñaron el oficio este, ¿no?
Y con esos trabajos, la verdad es que cualquiera que haya trabajado en esas cosas sabe que no se puede ir muy lejos en el deporte, porque son trabajos físicamente duros, ¿vale? Físicamente duros, y que uno hace lo que puede. Y que uno hace lo que puede con eso. Dicho esto, yo creo que he explicado claramente que yo no pude llegar nunca a mi límite en esa edad de 20, 25 años, porque no tenía el bagaje de esos del 10 a 20 años en lo que es el aprendizaje, en lo que un corredor se forma como corredor. Yo no tenía eso. Yo lo que he sido un corredor popular que ha intentado sacar el máximo rendimiento a lo que tenía. Y luego, por último, ¿en qué distancia te sientes más competitivo por tus características? Pues bueno, diferentes momentos de mi vida yo me he sentido más competitivo en una distancia que en otra, ¿vale? Cuando yo tenía, ya te digo, 22 a 26 años, pues yo me sentía muy competitivo en las carreras de 10 kilómetros, de 8 kilómetros, en las carreras populares. Gané muchísimas carreras populares con cambios de ritmo, con ritmos fuertes. Me sentía competitivo en el 10K. En la media maratón también me siento cómodo, y en la maratón ahora mismo siento que mi carrera ahora mismo es el maratón, y es en las que yo me siento mejor identificado, disfruto más preparando la carrera y me siento cómodo el día de la carrera. Pienso que ahora, con 47 años y todo mi bagaje, en la carrera en la que yo puedo sacar el máximo rendimiento a mi, dijéramos, experiencia, tanto de entrenamiento, de saber, como de ritmo, como de, dijéramos, fortaleza, es en un maratón. Y cuanto el maratón sea más duro, mejor para mí. Aunque claro, evidentemente, si el maratón es más duro, la marca se va a resentir. Pero en cuanto a posición, arreglo a tus, dijéramos, rivales, por hablarlo así, rivales de edad, cuando el maratón es más duro, mejor para mí, porque me siento ahí mejor, ¿vale? Por eso me gustaría correr el maratón de Nueva York, porque es un maratón duro en el que yo creo que en mi categoría de edad lo haría bien, olvidándome de la marca y yéndome a dar el mejor rendimiento en el maratón de Nueva York. Y bueno, yo creo que esta es un poco la historia de esta pregunta, que la verdad es que pues tiene su historia, porque claro, y hablando un poco como enseñanza de este vídeo, un corredor popular que empieza a correr con 20 o 25 años lo tiene difícil para conseguir dar el máximo nivel. Una vez llega a ese nivel de 1 hora 8, 1 hora 9 en media maratón, que yo no llegué, ni he llegado, yo me quedé en 1 hora 10. Cuando consigues ese ritmo de 31 en el 10K, es muy difícil bajar de ahí si no tienes el bagaje anterior de eso que he dicho, de los 10 a los 20 años, donde has trabajado mucho la velocidad, has trabajado mucho el ritmo rápido, vienes de hacer carreras de 800, de 1000, de 1500, de 3000, de 5000. Todo esto te va haciendo una velocidad en las piernas que el corredor popular no lo tiene. Puede que algún corredor muy extraordinario, muy extraordinario y con muchísimas cualidades, se ponga a correr a los 25 años y llegue a estar casi a la élite, ¿no? No élite, llega a hacer 1 hora 5 en media maratón, 1 hora 4. Puede ser que haya gente que lo haga, pero es una cosa muy especial y muy reducida. Normalmente el corredor popular que empieza a correr con 20 y tantos, pues suele llegar a ese nivel de 1 hora 8, 1 hora 7. Es muy difícil bajar de ahí sin ese bagaje de los 10 a los 20 años, ¿vale? Es muy difícil, lo cual no quiere decir que no haya gente que lo pueda conseguir, por tener unas condiciones muy especiales. Y luego está pues el tema laboral, ¿no? Que una vez una persona con esa edad y ese nivel, evidentemente tiene que trabajar, no puede vivir de correr. Por lo tanto, es muy difícil, si trabajas 8 horas en cualquier sitio, no sé, si eres mecánico de coches, si eres fontanero, si eres agricultor, si eres lo que seas, que no sea un trabajo muy especial y muy bueno, dijéramos, que te permite tener muchas horas libres y te permite estar descansado a la hora de correr, que hay trabajos de esos, y suerte de la gente que lo tenga. Pero es que además de ese trabajo, tienes que tener las condiciones físicas que te permitan, con 30 años, poder dar un rendimiento óptimo
sin haber hecho eso que he dicho antes de los 10 a los 20 años, sin tener ese periodo de, dijéramos, formación. Entonces, es complicado sacar ese máximo rendimiento. Te quedas siempre con la duda de decir, ¿qué hubiera pasado? Pero es que, claro, eso no lo sabes ni lo sabrás nunca. Yo creo, y ya sinceramente respondiendo al final de tu pregunta, que yo he sacado el máximo rendimiento que le he podido sacar a mi cuerpo y a mis entrenamientos, arreglo a las condiciones sociolaborales que me rodeaban a mí, ¿vale? Le he sacado el máximo rendimiento. Que a lo mejor lo hubiera podido sacar un minuto menos en la media maratón, unos segundos menos en el 10K y algunos minutos en la maratón. Pues seguramente. Siempre se puede hacer todo un poco mejor y siempre se puede hacer las condiciones salgan mejores el día de la carrera, ¿no? Siempre se puede hacer. Pero, siendo honestos, cuando uno ha hecho 9 veces 1 hora 10 en media maratón o 11 veces 1 hora 11, pues ese es el nivel que tiene. No hay más. Ese es el nivel que tiene. ¿Que se puede hacer algún día 1 hora 9? Pues sueño con hacer un día 1 hora 9 en un día especial y estando yo en mi máximo nivel, ¿no? Para eso entrenamos todos los días, para hacer 1 hora 9 algún día. Pero bueno, está ahí, es un sueño y hay que seguir soñando, ¿no? Aunque tengamos 47 años. Pero ya te digo, yo creo que con todo lo que me ha rodeado a mí, yo le he sacado el máximo rendimiento a mis circunstancias personales. Y siempre diciendo que siempre se puede sacar un poquito más, pero no mucho más. Sin tener esos 10 años, de los 10 a los 20 años, donde se forma a un corredor. Y esta es mi opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.